Leonel Benítez. Néstor. Bueno, lo dejo acá pendiente, pero él siempre pues, asiste a las clases. Lina Marcela Bermúdez. Presente, profe. Listo. Jenny Carolina Gómez. Presente, ok. Carlos Andrés Henao. Carlos, presente, ok. Igual él los había saludado hace ratito. Laura Marcela Loaiza. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando López Tobar. Presente, profe. Listo. Diana Carolina Marín. Diana. Bueno, la dejo acá pendiente. Mayerly Núñez. Presente, profe. Ok. Estefanía Ramírez. Ella fue la que me avisó que se demoraba un poquito. Bueno, acá también la dejo pendiente. Miguel Ángel Ramírez. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Luis Eduardo Santibáñez. No lo veo conectado. Listo, lo dejo pendiente. Julián Andrea Trejos. Presente, profe. Listo. Y por último, Angie Marcela Vargas. Angie Marcela Vargas. Bueno, no la veo conectada. Bueno, siempre tengo 4 compañeros pendientes de conectarse a clase. Chicos, les repito, si de pronto alguno no estaba, al grupo les acabo de compartir unas imágenes que corresponden al cronograma de las actividades que va a realizar la universidad la próxima semana. La próxima semana es la semana Remington, en donde van a realizar diferentes conferencias, charlas acerca de diferentes temas de interés, mercado de valores, mercadeo, van a hablar de cuidados personales, entonces en caso de detección del cáncer de seno. Bueno, hay muchos, digamos que temas que pueden ser importantes que ustedes conozcan. Hay clases que van a, bueno, más que clases, hay tutorías que van a ser presenciales, otras van a ser virtuales. Tenga presente que por la próxima semana en estos eventos por estos eventos de la semana Remington no vamos a tener tutorías. Por lo tanto, nuestra última clase y nuestro parcial final se va a realizar el próximo 4 de diciembre, que es dentro de 15 días. ¿Listo? Para que lo tengan entonces presente. Por ahora, entonces vamos a iniciar. Permítanme, yo habilito la pantalla, les comparto pantalla para que ustedes vean la información. Vamos a iniciar con lo que teníamos para hoy, que era contratación estatal, donde vamos a hablar acerca de los pasos, lo que se conoce como licitación. Vamos a entrar al SECOP, vamos a mirar cuáles son las diferentes modalidades de contratación y pues ustedes van a poder, digamos que mirar cómo se puede licitar, cómo se puede postular, cómo pueden buscar un contrato. Y recuerden que todo esto es con entidades públicas, entonces vamos a entrar en materia. Ya les voy a compartir ventana para que puedan visualizar la presentación. Me confirman, por favor, si ya lo están visualizando. Listo, chicos, ya tienen visual de las diapositivas. Sí, Chicos, profe. Sí, señora. listo, perfecto. Entonces, chicos, para poder iniciar con este tema, pues lo básico es que por lo menos tengamos el contexto. Como siempre me gusta mostrarles el contexto normativo, que es de... Ok, espérenme que se está uniendo Diana Carolina Marín. Ya le voy a marcar asistencia porque no la tenía presente. Listo. Buenas tardes, Diana. Entonces, chicos, lo primero es mirar el contexto normativo de dónde surge o cuál es el origen y su definición. Entonces, vamos a hablar de que la contratación estatal tiene una referencia normativa en la Ley 80 de 1993. Este se conoce como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En esta ley están contenidos todo lo que son, digamos que definiciones. Entonces, definen cuál es el objeto, cuáles son las finalidades,
¿Cuáles son las definiciones cuando hablamos de una entidad pública o de un servidor público? ¿Cuándo hay incompatibilidades o cuando hay inhabilidades para contratar? ¿Cuáles son los deberes, cuáles son los derechos de los contratistas? Y también, por ejemplo, cuáles son los requisitos que tienen para contratar. Digamos que, a pesar de que hay muchas normas de contratación estatal, esta norma, que es la Ley 80 de 1993, es la base para poder tener como el punto de partida de quiénes pueden, quién no, y todas las definiciones que yo le acabo de mencionar. Chicos, la contratación estatal básicamente se refiere a todas las normas que están regulando los procedimientos que realizan todas las entidades estatales. Ellos lo que hacen es, digamos que, unificar cuáles son las necesidades para decir, necesitamos adquirir estos productos o necesitamos cumplir con estos servicios, y de acuerdo a eso entonces sacan una licitación o un concurso de méritos. Ya más adelante les voy a explicar digamos que las diferencias entre cada una. Entonces básicamente lo que hace la contratación pública es mediante licitaciones o concurso de méritos cubrir las necesidades que tienen las diferentes entidades estatales, ya sea para comprar o para vamos a hablar de cuáles son las etapas de la contratación estatal. Espérenme, aquí ya se acaba de unir Néstor y Estefanía. Ya les voy a marcar asistencia. Néstor y Estefanía. Listo, chicos. Entonces, primero vamos a ver toda la parte teórica y posteriormente ya les voy a mostrar las plataformas. Vamos a ingresar y vamos a mirar cómo se busca, por ejemplo, un proceso y qué información hay. Entonces, chicos, vamos a hablar de las etapas de la contratación estatal. Hay una etapa precontractual que es el inicio. Entonces, en el inicio hay tres fases que se identifican: una fase de planeación, una fase de invitación a declarar y una fase de selección, que es donde ya definen el contratista. Entonces, vamos a ver una por una. Cuando hablamos de una fase de planeación, estamos hablando de que es la etapa donde las entidades estatales hacen como una revisión de todas las normas, de todo el análisis de mercado, de documentos previos, hacen la elaboración del pliego de condiciones, hacen un borrador y ellos identifican entonces qué es lo que necesitan. Entonces, en esa fase de planeación van a entrar a mirar estudios de naturaleza técnica, jurídica, financiera. Espérense, chicos, que alguien más se está uniendo. Luis Antibáñez, y se puso negra la pantalla. En un momento le marco asistencia a Luis Eduardo. Solamente me queda faltando Julián Andrea Trejo de asistencia. Por favor, micrófonos. Ya le voy a cerrar a Luis. ¿Quién, profe? Profe, buenas tardes. Estoy por acá en el trabajo por si de pronto se desconecta. Listo. Por favor, me cierras el micrófono. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, chicos, ya asistencia quedó entonces tomada y marcada. Voy a mirar qué pasó con la presentación porque quedó en pantalla negra. Bueno, vamos por acá. Vamos por aquí. Profe, perdón. Señora. ¿De qué le faltó por asistencia? Escuché mi No, nombre. ya tengo toda la asistencia completa. Pues Carlos Elisa era la única persona pendiente, pero yo creo que él canceló, pues, o no terminó la materia, porque yo lo tengo también en una materia en la mañana y no presentó parcial, hace 8 días no fue a clase, hoy tampoco, teníamos unos trabajos para esta mañana y tampoco, entonces yo creo que él ya no, pues creo yo que no continuó con la materia, o con las materias, o con la universidad, porque realmente no he vuelto a saber nada de él. De pronto alguno ha trabajado en alguna otra materia con él o lo conoce. Carlos Andrés Ariza. Bueno. Entonces, continuemos con la clase. Ya les estoy nuevamente compartiendo pantalla. Me confirman, por favor, que ya tengan nuevamente, porque ahorita estaba en pantalla negra. Ahí está bien, ¿cierto? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí lo están visualizando? Sí, profe. Sí, profe. No. Listo. Entonces, estamos hablando de la etapa precontractual donde hacen la planeación. Ya les mencioné que la planeación verifican todo lo que ellos requieren para poder sacar un borrador del pliego de condiciones. En la fase de invitación ya no es el borrador del pliego, sino un pliego definitivo. Cuando yo hablo de un pliego de condiciones, esto se refiere como a todas las normas o todas las reglas que ellos
exigen para que usted se pueda postular y para que pueda cumplir. Es decir, ellos sacan haga de cuenta que es como un manual. Cuando usted compra un artículo que le traigan un manual de instrucciones, básicamente eso es un pliego de condiciones para contratación pública. Entonces, la entidad lo que hace es elaborar un pliego de condiciones y, pues, digamos que hay varias condiciones como mínimo que debe tener este pliego de condiciones. Básicamente, les voy a mencionar las principales y además posteriormente, cuando ya veamos un pliego, entonces vamos a identificar que lo que yo les digo que debe contener es lo que exigen dentro de todas las entidades estatales. Entonces, en el pliego de condiciones como mínimo debe estar detallada la descripción técnica de cuál es el proyecto que se va a realizar, ya sea una compra o ya sea un servicio, ya sea una contratación de obra pública o una interventoría o una consultoría. Entonces, bueno, debe estar la descripción detallada del bien o del servicio que va a ser objeto del contrato. Debe estar la modalidad del proceso de selección, que era lo que les mencionaba ahora. Hay diferentes modalidades para proceso de selección. Entonces, la más conocida es la licitación. Cuando hablamos de una licitación es cuando van a hacer una selección de contratistas para obra pública. Entonces, cuando hablamos de que van a hacer, por ejemplo, construcciones. Y la mayoría de estos procesos son procesos de cuantías mayores. Cuando hablamos de un concurso de méritos, esta modalidad de concurso de méritos está prevista para selección de consultores, de interventores, de supervisores, de gerencia de obras o de proyectos. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver que se va a hacer una construcción de una vía, entonces, por medio de licitación eligen al contratista y por medio de concurso de méritos eligen al interventor de esa obra. ¿Listo? Hay una modalidad que se conoce como selección abreviada o cuantía mínima. Cuando hablamos de cuantía mínima, pues son contratos pequeños que también deben estar, digamos que disponibles en el SICOP, pero pues digamos que su contratación es por un valor pequeño. Hay una contratación directa, una modalidad conocida como contratación directa, y esta se refiere a cuando hay, por ejemplo, una urgencia manifiesta, entonces le da la potestad a la entidad de no hacerlo por medio de una licitación o de un concurso, porque obviamente lleva tiempo, sino que hace directamente la contratación con el proveedor que él considere. Obviamente, tiene que estar debidamente soportada la urgencia manifiesta, no es que yo diga a capricho o porque yo tengo el poder de hacerlo, entonces le quiero adjudicar el contrato a tal persona, no. ¿Qué puede ser una urgencia manifiesta? Por ejemplo, hubo un desastre natural, hubo una pandemia, hubo pues algo externo que generó que yo necesite desarrollar o ejecutar esto de inmediato y no me da el tiempo de generar un proceso de licitación abierto al público, donde yo pueda responder, donde pueda evaluar. Entonces, a eso se refiere con una contratación directa, donde ya la entidad tiene la potestad por un evento que no fue previsible y por un evento que que causó algo que necesito solucionar y que necesita solución inmediata, entonces le da la potestad a la entidad para poder hacer una contratación inmediata. También hablamos de una modalidad que se conoce como régimen especial. El régimen especial son cuando yo realizo contratos para prestaciones de servicios, una contratación específica, una contratación, pero es una prestación de un servicio de un tercero. Entonces, por ejemplo, yo voy a contratar un celador, voy a contratar un odontólogo, voy a contratar un contador. Entonces, ese es el régimen especial, contratos a terceros, pero para prestación de un servicio específico. Y un servicio, pues, que puede ser profesional o que puede ser un servicio de una persona natural normal, como una celaduría o un aseo. Entonces, no hay diferencia en si tienen grado de intelectualidad mayor o no. Y también hay otra última modalidad que se llama subasta inversa. Esta subasta inversa, como su nombre le indica de subasta, se refiere a que digamos que dejan un proceso abierto por un tiempo determinado y empiezan a identificar o empiezan a recibir las propuestas en dinero. Entonces les dicen, bueno, nosotros podemos ofrecer ese servicio en tanto. Dejan la subasta abierta por un tiempo determinado y el que tenga, digamos que el servicio mejor presentado en cuanto a costo y en cuanto a calidad, pues va a ser el que va a recibir la adjudicación. Entonces recordemos cuáles son los 6 tipos de modalidades. Estamos hablando de licitación, concurso de méritos, estamos hablando de contratación directa,
selección abreviada, régimen especial, selección abreviada que es mínima cuantía, régimen especial y subasta inversa. Entonces, esos son los tipos de modalidad y deben estar, cuando yo voy a mirar el pliego de condiciones, debo saber cuál es el tipo de modalidad, debe estar específico allí. Bueno, deben estar incluidos los criterios de selección. ¿A qué se refieren? En estos criterios van a hablar de unos factores de desempate. Ustedes ahora en la segunda hora van a hacer un trabajo respecto a cuáles son los criterios de desempate. Hubo una ley que salió el año pasado. Espérenme, yo se las mando al WhatsApp de una vez. Pues les voy a mandar el nombre de la ley para que la busquen. Y esa ley lo que hace es mostrar información respecto a los criterios de desempate actualizados. Se las acabo de mandar, esperen un segundito, al WhatsApp. Decreto 1082, profe. No. Ley 2069 del 2020. En esta se están viendo y digamos que quedan específicos los criterios de desempate para contratación pública. Entonces, espérenme un segundo, por favor. Yo reviso aquí un documento. Angie Marcela ya me está hablando, que ya se va a conectar, que era la personita que tenía pendiente. Bueno, chicos, lo que pasa es que tengo el internet como bajito. No cargan la información, o no sé si es que las páginas son muy pesadas, también puede ser. Bueno, entonces van a buscar los criterios de desempate. Profe, esa es la ley de emprendimiento. Eso estoy mirando, quiero confirmar, porque es que digamos que esa ley tiene varios, pues mucha información, no solamente habla, no es exclusiva de los criterios de desempate, pero dentro de la ley están los criterios de desempate y quería buscar el artículo, efectivamente, artículo 35. Y allí mencionan los criterios de desempate para la contratación estatal. Entonces, digamos que esta ley es reciente, pues va a cumplir un año, pero su aplicabilidad es reciente. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que ya dicen, bueno, vamos a tener unos factores de desempate que ustedes van a consultar, hay ciertas entidades que son las encargadas de certificar que uno cumple con esos criterios. Entonces, pues la implementación, mientras que sale la ley y la entidad se encarga de hacer la implementación, pues no es inmediata. Entonces, apenas solamente en el segundo semestre del 2021 es que ya se están solicitando en los diferentes procesos los criterios de desempate. Algunas entidades los solicitan todos, porque ya están por ley. Hay otros que dicen, bueno, denme un porcentaje de este o del otro, que es lo que ustedes van a mirar más adelante. Entonces, bueno, en el pliego debe estar los criterios de desempate que va a tener en cuenta la entidad. Deben estar obviamente las condiciones del costo, es decir, tiene que tener el valor del contrato, el plazo del contrato, el cronograma de pagos. Debe haber una determinación de si hay o no anticipo, en caso de que sí haya, por cuánto es. Deben incluir también la información de cuáles son los porcentajes en los cuales se va a garantizar las pólizas. Recuerden que todos los contratos tienen que estar, digamos que, asegurados, ¿cierto? Entonces, hay diferentes ítems en los cuales se aseguran en los contratos. Entonces, hablan, cuando hay anticipo, aseguran el anticipo, aseguran calidad del servicio, cumplimiento del contrato, salarios, algunos tienen responsabilidad civil. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar en el pliego para que la entidad gestione su póliza. Siempre que usted vaya a presentar una licitación, usted debe comprar una póliza previa, pero digamos que ahí no son tan costosas. Digamos que puede costar, dependiendo del proceso, 30, 40, 50, 100 mil pesos, pues, dependiendo del monto del proceso. Pero si usted ya se llega a ganar el contrato, ahí ya tiene que hacer una legalización de una póliza por el valor total del contrato. Y ahí ya las pólizas, pues obviamente van a ser mucho más costosas. Si usted dentro de la licitación se presentó, compró la póliza y no ganó, pues no quedó como proponente elegido, esa póliza queda como un costo asumido. Bueno, chicos, ¿qué más deben tener? Los pliegos de condiciones deben informar cuáles son las causales para rechazar una oferta. En este caso, como les mencioné al principio, en la ley 80 del 93 están todas las
digamos que todas las razones generales. ¿Qué puede ser causal, por ejemplo, de un rechazo? Que usted tenga una inhabilidad, usted o alguno de sus socios. Recuerden que uno se puede presentar de manera particular o personal y también se puede presentar como consorcio o como unión temporal. Entonces, que usted o alguno de sus socios tenga alguna inhabilidad, alguna multa, entonces es una causal directa de rechazo de la propuesta que usted está presentando. También tiene que estar una información respecto a los riesgos que pueden estar asociados a este contrato. ¿Qué riesgos pueden haber? De pronto, si es una construcción, entonces tienen que mirar un estudio de suelos, tienen que mirar el tipo de redes, entonces tiene que haber dentro de los pliegos un estudio previo realizado acerca de estos riesgos que pueden existir y de la forma en que se pueden mitigar. Entonces, eso debe estar incluido. Deben estar incluidos los términos y las condiciones del contrato, deben estar incluidos, importantísimo, el plazo que tiene la entidad para sacar una adenda. ¿Alguien de pronto conoce el término? ¿Qué es una adenda? Hablando de contratación estatal. Bueno, cuando hablamos de una adenda, son todas las modificaciones que puede realizar la entidad dentro del proceso de la licitación. Hablemos de que sea la licitación o un concurso de méritos. Entonces, por ejemplo, yo abro el proceso y digo que tengo una fecha de cierre, lo abrí hoy 20 de noviembre y cierra el 4 de diciembre. Máximo, yo como entidad puedo expedir adendas que van a hacer modificaciones. ¿Por qué son importantes? Porque van a cambiar las reglas del juego. Entonces yo voy a decir que ya no necesito 10 personas 10 personas que me cumplan con esta hoja de vida o con esta profesión, sino que voy a necesitar 5, un ejemplo. Entonces, es muy importante estar pendiente de estas adendas porque pues pueden calificar o descalificar una propuesta porque no la presentó correctamente. Pero pues tampoco la entidad puede dejar para última hora, el último día, para hacer los cambios porque pueden favorecer a terceros. Entonces ellos tienen que tener dentro del pliego de condiciones unas fechas estipuladas donde dicen hasta qué fecha pueden presentar adendas, que son estas modificaciones a las reglas del juego. Y también dentro del cronograma, que debe estar obviamente dentro del pliego de condiciones, van a informar cuáles son las fechas de cierre, las fechas de evaluación, las fechas de subsanación y la fecha de la audiencia. Eso pues está dentro de las etapas posteriores, pero voy a abarcarlas en este momento como para darles un mejor contexto. Cuando ya hacemos, por ejemplo, la invitación, cerramos pliego, entonces ya pasamos a la fase de selección del contratista. Cuando yo voy a seleccionar el contratista es porque yo ya he recibido las propuestas, o sea, ya llegué a la fecha de cierre y revisé todas las evaluaciones que me presentaron. Cuando yo reviso las evaluaciones, yo debo hacer unas observaciones y debo presentar y debo subir al SECOP, que ya lo vamos a ver de qué se trata el SECOP. Vamos a subir todos los resultados que tuvieron todos los proponentes que se presentaron. Entonces, esa evaluación es de conocimiento público y en esa evaluación yo les voy a decir, cumplieron, no cumplieron, obtuvieron el puntaje, se rechazó por tales y tales razones o no está habilitado por tales y tales razones. Y finalmente, de los ejemplos, 50 proponentes se presentaron, pues solamente 20 quedaron, siguen con el proceso. Los demás tienen un tiempo de 2 o 3 días normalmente para subsanar. ¿Qué se conoce como subsanar? Es decir, una vez salga la evaluación y yo ya tenga esa información de qué me faltó, qué debo corregir o qué debo modificar o qué debo adicionar, hay cosas que no permiten adicionarse. Por ejemplo, hay reglas que la entidad dice, no, si usted no cumple con esto, definitivamente no puede hacer modificaciones posteriores. Pero que me faltó, por ejemplo, subir una cámara de comercio actualizada, que me faltó la carta de compromiso, por ejemplo, deben subirse cartas de compromiso de los profesionales en donde ellos se comprometen a cumplir con ese trabajo en caso de que la empresa o el consorcio se gane la licitación. Entonces me faltó la firma de la carta de compromiso, entonces la puedo modificar. Son documentos subsanables. Entonces es un tiempo después de que sale la evaluación, normalmente son 3, máximo 4 días, donde le dan ese espacio al proponente para poder, digamos que, arreglar. A eso se refiere con subsanar, digamos que es terminar de enviar una información o corregir una información que no quedó bien y que de pronto el contratante, pues la entidad estatal le dejó como observación. También puede pasar que
la entidad estatal no realice una adecuada calificación. ¿A qué me refiero? Estaban exigiendo que tuviera una experiencia específica en algo y la entidad no la valió. Entonces uno dentro de ese tiempo de subsanación puede escribir y puede decir, yo no estoy de acuerdo porque en el certificado tal específicamente está, o acá le voy a aportar uno adicional para que le valgan esos puntajes. Entonces ese tiempo de subsanación solamente debe estar dentro del pliego de condiciones y lo estipulan una sola vez. Es decir, hacen una subsanación de 3-4 días y ya ahí finaliza la evaluación. Ya no tengo oportunidad de volver a hacer cambios. Se me pasó la fecha, ya no tengo oportunidad de hacer cambios. Cuando ya entregan una evaluación final, entonces ahí ya establecen, después de la época de subsanación, cuáles son los contratistas que quedaron habilitados para poder continuar o finalizar el proceso. Que de los 20 entonces me quedaron 10 habilitados. Entonces ahí ya van a empezar a mirar criterios de desempate, que son los que ustedes van a consultar. Y que de los 10, después de mirar criterios de desempate, todavía siguen 5 en proceso, entonces ya van a hacer un juego de azar. Por ejemplo, en la audiencia, que ya es el día que van a definir a quién se le adjudica el contrato, entonces, por ejemplo, toman unas balotas. La balota que tenga el mayor número, ese fue el proponente que ganó. Pero porque ya ha pasado absolutamente todos los filtros y porque ustedes saben que obviamente solo le puedo adjudicar el contrato a uno. No tengo 5 contratos, tengo uno. Entonces, si ya pasó todo el proceso, si finalmente quedé con más de un proponente y ya no hay ningún otro criterio de desempate por revisar, entonces definitivamente quedé con la última opción, que es elegir por azar. Listo, chicos. Esa es la fase de selección del contratista. Ahora vamos a hablar de la etapa contractual. En la etapa contractual estamos hablando de cuando ya se está ejecutando el contrato. En esta etapa, entonces, hablamos de que hay un perfeccionamiento del contrato. ¿Cuándo se entiende que está perfeccionado un contrato? Cuando tenemos el contrato firmado y tiene las condiciones claras de cuál es el objeto y cuál es la contraprestación que me va a brindar a mí, por ejemplo, la entidad estatal por brindarle ese contrato, por brindarle ese servicio o por brindarle ese producto que me está adquiriendo. Entonces, una vez se haga digamos que el acuerdo entre partes y quede por escrito, eso se conoce como el perfeccionamiento del contrato y eso se realiza en la etapa contractual. Está posteriormente al perfeccionamiento la ejecución del contrato, que pues obviamente ya es cumplir con todo lo que estaba estipulado, tanto en el contrato como en el pliego, y ya pasa a una etapa postcontractual. Cuando hablamos de una etapa postcontractual estamos hablando, pueden pasar dos cosas. Puede pasar una, que el contrato finalice tal cual como se tenía planeado. Yo fui contratado para construir esta vía, la vía ya quedó construida, le hago un acta de liquidación, un acta de entrega y ya queda el proceso de, digamos que la etapa postcontractual cumplida, que es finalizar y entregar la obra para la cual fui contratado. O el producto que me contrataron, entonces ya lo entregué completico. ¿Qué sucede? También hay una segunda opción y es que haya un incumplimiento. Cuando sucede un incumplimiento, entonces hay que empezar a mirar cuáles son las razones de un incumplimiento. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar si hay razón para sancionar o buscar qué pasó con ese contratista que no me cumplió, mirar si se cita con las aseguradoras, porque las aseguradoras para eso están también en términos de incumplimiento, para eso hay un rubro asegurado que se llama cumplimiento del contrato, y pues está esa otra, digamos que ese otro camino en donde yo definitivamente digo, bueno, este contrato se me fue en cumplimiento, entonces se me va a un proceso de demanda o se me va a un proceso de sanción con el contratista y ya pues solamente hasta cuando determinen si hay una sanción pecuniaria o si hay una inhabilidad, que es cuando usted incumple un contrato y entonces llega digamos que es una especie de proceso de demanda, entonces ya un juez determina si la empresa realmente incumplió o no y si tiene una inhabilidad que debe ser dejar de contratar con el Estado por cierta cantidad de tiempo o indefinidamente, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿cierto? Entonces a eso conocemos como la etapa contractual. Bueno, chicos, ahí ya vamos contextualizando contratación estatal y etapas. Ahora vamos a hablar acerca de la Agencia Nacional de Contratación Pública, más conocida como Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es
digamos que la principal plataforma o la principal herramienta que tiene la contratación pública, donde ellos tienen como finalidad poder impulsar políticas públicas, obviamente, para poder hacer que la contratación estatal realice unos procesos de compra transparentes, eficientes y que ellos puedan optimizar los recursos del Estado, ¿cierto? Entonces, ellos dentro de su servicio o dentro de toda su plataforma, aquí hay algo que me parece interesante que se los compartí. Aquí hay un linkcito, vamos a abrirlo para que ustedes puedan identificar de qué se trata. Entonces cerremos por aquí. Ese link que yo les dejo en la presentación, recuerden que la presentación la subo a FUNEC, se llama Relatoría y está, como ustedes pueden ver, en Colombia Compra Eficiente, que es la plataforma que les menciono. En Colombia Compra Eficiente, ellos hacen como una recopilación o que ustedes puedan buscar de manera más amena la información referente a toda la parte jurídica o la parte teórica, a la parte normativa. Como les mencionaba, digamos que hay muchísima normatividad acerca de contratación estatal. Entonces, si ustedes tienen una duda respecto a un tema puntual, en este link ustedes pueden hacer la consulta y ahí les va a mostrar cuáles son todas las leyes o toda la información referente a esa palabra que ustedes están buscando. Entonces, por ejemplo, ahí yo había hecho una consulta con otra clase de registro único de proponentes. Vamos a hacer otra, digamos que un consorcio. Entonces, ustedes buscan y lo que hace este link es que les va a mostrar todas las leyes donde hablan o donde regulan o donde tienen información acerca de un consorcio. Si ustedes, por ejemplo, mire que la primera que apareció fue la ley 80 del 93. Entonces la descargan y pueden hacer las consultas y las descargan en Word, ¿cierto? Y mire que hay diferentes guías, no solamente leyes o decretos, sino que también aparecen documentos, circular externa de Colombia Compra Eficiente, código de procedimiento administrativo y financiero, diferentes guías y manuales. Entonces realmente es una webgrafía demasiado amplia y demasiado fácil de acceder, a la que ustedes pues pueden acudir cuando necesiten de pronto despejar o cuando necesiten buscar información respecto a algún tema puntual. Entonces, por ejemplo, la ley 8093 que la mencionaba, mire que ahí está la información de objeto, definiciones. Entonces busquemos consorcio a ver qué me aparece respecto a lo que yo estoy consultando. Entonces, acá dice capacidad para contratar. ¿Quiénes pueden celebrar contratos? Entonces, con la entidad estatal. Entonces, dice que legalmente pueden celebrar contratos las entidades estatales y las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También pueden celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y las uniones temporales. Entonces, aquí yo estoy empezando a encontrar una primera normatividad que me dice que el consorcio está, digamos que apto para poder contratar con el Estado. Aquí ya me da una definición. Entonces, ¿qué son consorcios y uniones temporales? No voy a entrar a detallarlos porque ya lo habíamos visto en algún momento, pero lo que quiero mostrarles es que lo que hace es, básicamente este link, es mostrarnos información normativa, o sea, base normativa para poder tener un apoyo o un sustento mayor. ¿Por qué pasa y por qué es muy importante esto, chicos? Muchas veces cuando yo voy a presentar una licitación y cuando recibo un examen o una evaluación, ellos me dicen, no cumplió porque, no sé, digamos que no había una certificación que dijera que usted hubiese hecho una obra de escenarios deportivos, por ejemplo. Entonces ahí uno entra a mirar qué entienden ellos, porque yo sí, por ejemplo, yo sí aporté una certificación, ahí se está conectando Angie, yo sí aporté una certificación, por ejemplo, de unas canchas, pero ellos no lo están tomando como escenarios deportivos. Entonces ahí se van mucho a los conceptos y entran a mirar qué entienden ellos o qué entiende la entidad o qué dice la ley de que es un escenario deportivo. Que un escenario deportivo debe contener rutas peatonales, debe contener, obviamente, escenarios para el deporte, debe contener, no sé, tanto metro en tanta cosa. Entonces, ya son casos demasiado específicos en donde si yo no tengo un sustento normativo, donde si yo no tengo una jurisprudencia, pues voy a perder la licitación. Entonces, lo que hacen es llenarse de argumentos para poder defender por qué sí están cumpliendo y por qué sí es válido que ellos tengan
este puntaje o ese punto que me está quitando la entidad y que no me está permitiendo continuar con el proceso. Entonces, ahí les dejo de este lado, en la presentación está el link de relatoría. Y ya voy a continuar con la presentación donde íbamos en Colombia Compra Eficiente. Bueno, chicos. Entonces, ya sabemos qué es Colombia Compra Eficiente y vamos a ver que dentro de Colombia Compra Eficiente están las plataformas SECOP. SECOP es una plataforma general, digamos que es un registro de toda la contratación que realizan las entidades estatales, obviamente con recursos públicos. Entonces, hay dos plataformas de SECOP, la plataforma 1 y la plataforma 2. Antes de contarles de qué se trata y las diferencias, digamos que generalicemos en que el SECOP lo que hace es que recopila y conserva toda la información que registran las entidades estatales. Entonces, todas las entidades, llámese alcaldías, entidades territoriales, departamentos, universidades públicas, realizan una contratación y suben toda la información al SECOP. Todas las entidades estatales están obligadas por ley a subir la información al SECOP. Estas entidades, a pesar de que puedan tener unos portales propios para sistemas de contratación, pues también tienen que hacerlo de manera pública en el SECOP. Entonces, chicos, hay dos tipos de SECOP y es SECOP 1 y SECOP 2. Bueno, la sigla como tal se sale o dice Sistema Electrónico para la Contratación Pública. La abreviación es SECOP. Entonces, existen dos tipos de SECOP, SECOP 1 y SECOP 2. En el SECOP 1, digamos que está la información contenida a partir del año 2011 y en el SECOP 2 está la información contenida después del 2015. ¿Cuál es la diferencia principal entre el uno y el otro? El SECOP 1, por ser, digamos que el primer modelo, la primera plataforma que existió respecto a contratación estatal, lo que hizo fue obligar a que fuese público, digamos que en aras de buscar la transparencia, pero en esa época, como no estaba tan desarrollada la tecnología, seguía siendo un proceso muy manual. Entonces, lo que hacían en 2011 a 2015 era que subían escaneados todos los pliegos, todas las actas, toda la información y obviamente tiene que subirse la información hasta la finalización del contrato. En SECOP 2, ya habiendo dado tantos pasos en desarrollo tecnológico, lo que hicieron fue crear una plataforma en donde pudieran iniciar y finalizar el proceso completamente virtual. ¿Qué quiere decir esto? Para el SECOP 2, si usted desea participar o quiere ingresar, tiene que tener un registro previo. Usted tiene que registrarse como proveedor, usted tiene que escribir como su hoja de vida. Entonces, ya sea como empresa o como persona natural. Ahí hay otro dato importante y no sé si ustedes de pronto lo conocen, me imagino que sí, que es el RUP, Registro Único de Proponentes. Ese se tramita con la Cámara de Comercio y se tramita cada año. Pues se hace renovación cada año. Entonces, en el RUP, usted básicamente lo que hace es inscribir los contratos en los cuales usted prestó un servicio. ¿Cómo hace la inscripción de esos contratos? Pues teniendo las actas de liquidación, las actas de recibo, entonces usted va a la cámara, aparte obviamente tiene que tener otra serie de documentos legales, sea empresa o persona natural, pues tiene que demostrar su capacidad financiera porque en el RUP aparecen los indicadores financieros, si usted tiene una liquidez, un endeudamiento, una rentabilidad del patrimonio, entonces esos indicadores aparecen y obviamente esos indicadores salen de unos estados financieros. Entonces piden una documentación legal, obviamente van a pedirle cédula, RUT, estados financieros, van a pedirle en la parte ya del registro, certificaciones bancarias, y lo que hace el RUP es muestra el contrato, el objeto y el tiempo de ejecución. ¿Cuál fue el tiempo de ejecución del contrato? Y esa es la hoja de vida de las empresas y de las personas naturales que quieren contratar con el Estado. Puede ser de manera, como les digo, de persona natural, de manera particular o pueden ser empresas. Entonces, cuando uno hace ese registro al SECOP 2, uno tiene acceso a poder presentar la propuesta de manera virtual. Usted llena todos los documentos, los sube a la plataforma, el cierre y la presentación y la radicación es virtual
Y lo mismo, las evaluaciones, obviamente en la adjudicación, pues por tiempos de pandemia las estaban haciendo algunas de manera virtual, reuniones virtuales, pero por lo general son presenciales, ya en donde van a hacer las adjudicaciones. También, ¿qué sucede, chicos? Muchas veces hay propuestas que se presentan en Pereira, por ejemplo, pero vienen proponentes que se presentan a nivel nacional. Entonces, no es requisito indispensable que yo asista a la audiencia. Si yo como proponente cumplí con todo el proceso, quedé con la calificación adecuada, y ya es el día de la audiencia, y yo estando en la ciudad o no estando, o sea, siendo proponente de la ciudad o siendo proponente de otra ciudad, no puedo asistir a la audiencia, pero yo cumplí con todo y me gané la propuesta, ellos dentro del, digamos que la resolución, ellos informan, se presentaron tales proponentes, no sé qué, hicimos, por ejemplo, las balotas, y cuando no hay un representante, entonces eligen a un representante del mismo cuerpo de la audiencia para que saque, por ejemplo, la balota. Si hubo un proponente que cumplió con todo y que está dentro de los que deben quedar, digamos que, de los que tienen posibilidad de ser seleccionados, y le sacan la balota. Y si se la gana, se la gana. O sea, no tienen que tener una obligación de tener un representante en las audiencias. Y eso se los aclaro porque pues las empresas participan a nivel nacional, a no ser de que la propuesta sea delimitada a la región. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Risaralda? Muchas veces las empresas están pendientes y cuando no son contratos grandes, que saben que las empresas de la región pueden cumplir, entonces antes de que saquen pliegos y todo, le solicitan a la entidad que lo delimiten a la región. Obviamente la intención es que las empresas de acá pues aporten al crecimiento y que ellas mismas sigan creciendo, entonces eso se llama delimitar a MIPYMES, que es delimitar a las empresas de la región. Pero hay otras propuestas que definitivamente o son contratos muy grandes o, bueno, requieren que sí haya una participación a nivel nacional, entonces se pueden presentar proponentes de todo el país. O inclusive, por ejemplo, el megacable, pues no lo ejecutaron aquí en Colombia porque no había una empresa que pudiera ejecutarlo. Entonces, cuando hay participación internacional. Entonces, chicos, eso es como dependiendo de la necesidad del contrato, de lo que se vaya a ejecutar. Bueno, entonces, básicamente el SECOP 1 me permite buscar de manera, digamos que sin tenerme que inscribir. Yo puedo presentar cualquier información y cualquier propuesta, pero de manera física. Yo armo la propuesta y muchas veces son 300, 400, 500 hojas. Mientras que en el SECOP 2 pues me da esa facilidad, yo no tengo que tener una persona de pronto que me vaya a entregar la propuesta si yo estoy en otra ciudad porque lo puedo hacer virtual. Entonces es una gran ventaja la virtualidad. Y pues también el tema de transparencia. La fecha de cierre normalmente es inamovible. Si usted se pasa un minuto no le reciben la propuesta y ya queda cancelado para una próxima ocasión. O sea, perdió el trabajo básicamente. Y la última diapositiva que tengo aquí en presentación corresponde, se las voy a poner aquí en pantallita más grande, a diferentes consultas que ustedes pueden realizar en el SECOP para que de pronto se empapen y tengan pues como más información a la mano. Hay información respecto a procesos, a registros, a preguntas frecuentes, tanto del SECOP 1 como del SECOP 2. Entonces, dentro de la presentación les queda estos diferentes links para que ustedes puedan entrar y darse una mayor idea. Bueno, chicos, por ahora vamos a ingresar para que ustedes para que ustedes vean y conozcan la plataforma. Y listo, ya les voy a compartir acá pantalla. Y vamos a entrar y vamos a ver cualquiera de las propuestas, de los procesos que están abiertos y que conozcan pues cómo funciona la plataforma. Ya les comparto entonces. Listo, chicos, me confirman por favor que ya tengan visual y acá estoy en Colombia Compra Eficiente, estoy en SECOP 1. Hay SECOP 1 y SECOP 2 como les mencionaba, para el 2 necesitamos registro como proveedor, para el 1 no, el 1 lo puede ver cualquier persona. Entonces, estoy aquí en Colombia Compra Eficiente, como les muestro acá está la información de los dos SECOP,
y voy a ingresar, por ejemplo, bueno, si yo tengo el número del proceso, yo puedo buscarlo por el número, puedo mirar, por ejemplo, acá los últimos 7 los últimos 7 días, cuáles fueron los que hay abiertos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿qué encuentro? Bueno, chicos, entonces primero vamos a ver la estructura, que es donde quiero que, digamos, que verifiquemos lo que ya habíamos mencionado ahora de la parte teórica. Entonces, como mínimo está el número del proceso, que son todos los números que estos ya son de libre albedrío de cada entidad, el tipo de proceso, miren que acá habíamos visto y ya habíamos dado definiciones de cuándo es subasta, entonces miremos el objeto, cuándo es una subasta. Entonces, por ejemplo, acá decimos, suministro de material de construcción en especie para mejoramiento de vivienda en los hogares de resguardo indígena en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Está el objeto del contrato, la entidad, que es la alcaldía de San José del Palmar, Chocó, y la cuantía, es un contrato de 37 millones. Como pueden notar, es un contrato de bajo costo y por eso la modalidad que ellos ofrecen es subasta, para ver qué proveedor les ofrece a ese costo o a un costo inferior una buena calidad para ejecutar ese servicio. Aquí hablamos de licitación de obra pública. Voy a mirar o voy a mirar uno que sea de concurso de méritos para que miremos la diferencia y lo contextualicemos de acuerdo a lo que estábamos viendo ahora en teoría. Licitación de obra pública es municipio de Pelaya, en Cesar. ¿Qué están contratando? La adecuación y la remodelación del malecón, tramo comprendido de la carrera octava entre las calles 9ª y 10ª, como estrategia para la recuperación y fortalecimiento del turismo y el espacio público en el municipio de Pelaya del departamento Santander. Como ustedes pueden notar, adecuación y remodelación, estamos hablando de que es una obra, por eso se trata de una licitación. Recuerden que cuando les hablaba de los tipos de modalidad, todo lo que es licitación es porque es para una construcción de obra pública. Y miren el presupuesto que tiene, 1.660 millones. ¿Por qué, chicos? Porque cuando estamos hablando de construir, pues obviamente los costos son mucho mayores a cuando estoy hablando, por ejemplo, de un concurso de méritos, que lo que hago es hacer una supervisión por parte de profesionales que también son ingenieros, pero son encargados de supervisar a los que están ejecutando el contrato, a los que están construyendo. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí abajo que está un concurso de méritos. Aquí estamos hablando de Bogotá y miren el concepto, interventoría. Recuerden que los concursos de méritos son para supervisiones, consultorías, interventorías, que son todos los profesionales que realizan precisamente ese acompañamiento, pero no construyen, sino que lo que hacen es supervisar. Entonces acá dice, realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, legal y contable para el proyecto de inversión cuyo objeto corresponde a implementar mejoras eléctricas y cambios de componentes de las subestaciones que no estén cumpliendo con las normas RETIE. Normas RETIE, esto es aledaño a electricidad, entonces debe ser algo de electricidad. Dice, y para subestaciones incluye cambio de protecciones, celdas y transformadores. Miren que sí tiene que ver con electricidad porque las normas RETIE son eléctricas. Miren que el contrato vale 338 millones, mientras que un contrato de construcción, que es por licitación, vale 1.660. Obviamente hay contratos de interventoría que también son más altos, pero porque las obras son más grandes. Entonces, un contrato de interventoría puede estar normalmente entre 300, 400 millones, mientras que un contrato de obra, pues dependiendo también de lo que vayan a construir, pues vale más de 1.000 millones. Entonces, ahí ya hemos visto subasta, licitación, concurso de méritos y sigamos viendo qué encontramos por aquí. Selección abreviada de menor cuantía, que también lo habíamos visto. Entonces, mire que acá dice que conduce a la celebración del contrato para mejoramiento de la cancha funcional de la institución educativa Escuela Normal Superior. Y el contrato tiene un costo, estamos hablando de Corozal, y tiene un costo de 214 millones. Miremos por aquí, régimen especial, que hablábamos de que era una contratación para terceros. Entonces, lo que les mencionaba, miren, por ejemplo, prestación de los servicios de apoyo a la gestión como celador y portero de las instalaciones de la empresa social del Estado Hospital Local Santa Bárbara de Pinto. Miren que el contrato es de 1.266.000. Es una prestación de servicios de un tercero y es una prestación específica. Y acá, por ejemplo, está de un odontólogo, también es régimen especial y habla
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el área asistencial como odontólogos por un costo de 3.991.000. Nuevamente, la contratación de un tercero para una prestación específica y entonces hablamos de que es un régimen especial. Por aquí vi cuantía mínima. Contratación de cuantía mínima, dice, compraventa de dotación para un empleado de planta de la Personería Municipal de Zapatoca, de conformidad con la legislación laboral colombiana, y tiene un costo de 1.300.000. Es un contrato de cuantía mínima. Bueno, chicos, ¿qué otra modalidad me falta? Licitación, no, creo que ahí ya estaban todas. Y mire que acá ya siguen apareciendo, pues hay muchísimas y acá aparecen todos contratación directa. Ese sí, sabía que había uno pendiente. Contratación directa. Entonces, miren que acá están mencionando la normatividad, que es la que está avalando la contratación directa. Y dice que se contrata por reconstrucción de una vivienda en madera fina de la región afectada por el incendio del pasado 11 de octubre del 2021 en Piedepato, cabecera municipal del Alto Baudó, por 56.500.000 pesos. Miren que dentro del objeto ellos mismos están especificando que hubo una eventualidad que no estaba prevista, que fue un incendio que dañó una vivienda. Entonces ahí ya hay dentro del mismo objeto una urgencia manifiesta que está soportando, porque yo estoy haciendo una contratación directa y no lo estoy haciendo por medio de un concurso de méritos, solicitación o cualquier otra modalidad. Es una contratación directa donde yo estoy, entidad estatal, contratando de manera exclusiva al proveedor X para que me cumpla con este servicio. Entonces, bueno, chicos, ahí ya estamos viendo todos los tipos de modalidades y vamos a entrar a uno de estos para que entonces miren y conozcan cómo aparecen los procesos, qué pueden presentar, miremos un pliego de cargos. Entonces, entremos, por ejemplo, al que habíamos visto por aquí de Bogotá. Bogotá, concurso de méritos abiertos. Entonces, ustedes ingresan al proceso y ahí les debe aparecer toda la información. Entonces, ya lo habíamos hablado. Aparece información de... Espérenme que tengo un poquito corrida la pantalla. ¿Cuál es el tipo de proceso, el estado? Entonces están en convocatoria. Acá está el objeto del contrato, que fue el que leímos ahora. El valor del contrato es un tipo de contrato de consultoría, porque estamos contratando profesionales para que, mire que acá está inclusive, servicios de profesionales, y ellos informan dentro de la plataforma el CDP que tienen acá. Mira, acá está. Número de respaldo presupuestal, que también en alguna clase lo habíamos mencionado, de a qué se refieren cuando hablan de el código de presupuestal. Entonces, acá está el CDP, aquí está el monto, y vamos a mirar cuáles son las fechas y las obligaciones que tienen. Este proceso inició el 3 de noviembre. Esta fecha está errada. Porque debe ser 2021. Si la fecha de cierre es 18 de noviembre del 2021, o sea, está cerrando. Mirar que estamos en lo correcto. Inicio y miren todos los documentos que ellos deben postular. Entonces, el 22 de octubre hacen un aviso de convocatoria. Entonces empieza la etapa precontractual, donde ellos van a poner un borrador y van a decir, bueno, tenemos la intención de abrir una convocatoria. Un proyecto de pliego de condiciones, que es un borrador nuevamente. Y acá los estudios previos, el estudio del sector, el código, miremoslo. Bueno, ustedes cómo pueden ver esta información. Ustedes le dan clic y lo que hace es descargar el documento. Todos estos documentos están disponibles para que cualquier persona los pueda descargar porque son de conocimiento público. Entonces, ustedes ingresan y van a mirar el código presupuestal. Entonces dicen, sí, efectivamente hay un rubro asignado por tal servicio y por tanto valor. Entonces, aquí ya tiene una firma digital y toda esta información está en sector. Listo. Hay unos indicadores financieros, esto hace parte de lo que ya me están pidiendo en la propuesta, me están subiendo aquí los anexos. ¿Qué son los anexos? Digamos que los modelos de los formatos que ellos me van a pedir dentro de la propuesta, porque me piden muchos y ya lo vamos a ver en el pliego de condiciones. Entonces, chicos, miren que por aquí
están las observaciones a los pliegos de condiciones. Miren que el 22 de octubre publicaron, digamos que el borrador, 22 de octubre. Y por acá, el 3 de noviembre, ellos publican las observaciones y miren lo que dice. Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones. Y es lo que les mencionaba, las entidades, digamos que están abiertos a escuchar opciones que los empresarios les ponen o les dicen como sugerencias o como observaciones. Por ejemplo, no le pida tanta experiencia a un profesional, a veces les piden muchos años o muchos estudios y es muy difícil conseguir esos perfiles profesionales. Entonces, por favor, cambie esta condición, limítelo a MIPYMES, o sea, que solamente sea de la región, o bueno, cosas específicas. Entonces, ellos revisan las observaciones, no son de obligatorio cumplimiento, pero todas las observaciones deben estar disponibles para que todos los proponentes puedan mirar, entonces ahí las publicaron, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está el archivo de publicación de las observaciones, las respuestas, porque como les digo, no son de obligatorio cumplimiento, entonces la entidad responde, sí, consideramos que es oportuno, vamos a realizar el cambio, o no, definitivamente lo necesitamos por estas y estas razones. Entonces, pues no los descargo, chicos, porque pues no les cuento de qué se tratan y ustedes van a tener acceso a esa información en caso de que quieran revisarlo con este o con cualquier otro proceso. Pero les estoy contando el contexto y el proceso de cómo se realiza. Entonces, miren las fechas, chicos. Las observaciones se reciben el 3 y el mismo 3 dan respuesta. Yo creo que las subieron el mismo día, pero siempre hay 1 o 2 días de diferencia para poder dar respuesta porque ellos tienen que entrar a evaluar cuáles son las observaciones que les hicieron. Entonces, ya después ellos publican un pliego definitivo. Este pliego, si quiero que lo descarguemos para que entremos a mirar lo que vimos, digamos que en teoría, lo que contiene un pliego de condiciones. Entonces, miremos por acá. Bueno, aquí antes de irnos al pliego les muestro, hubo una adenda. La adenda se presentó el 10 de noviembre y miren que el cierre era el 18. Entonces, el 10 de noviembre quisieron decir, vamos a hacer una modificación a tal cosa. Y pues digamos que todos debían estar atentos, los que estuvieran interesados en el proyecto, en presentar propuesta, para poder aplicar correctamente. Entonces, miren, chicos, que este pliego de condiciones, hay pliegos de condiciones grandísimos. Este pliego de condiciones tiene 114 páginas, pero hay pliegos de condiciones de 300, 400, 600 hojas tranquilamente, porque cada pliego está realizado, elaborado de acuerdo a la necesidad del proyecto que se va a contratar. Entonces, las personas que van a licitar deben ser muy juiciosas porque allí es donde van a contener cuáles son esas reglas que me van a permitir llegar al proceso final y posiblemente ser elegido para cumplir esa necesidad de la entidad estatal. Entonces, chicos, proyecto de pliego de condiciones, concurso de méritos, y acá aparece la información. Entonces, bueno, recomendaciones generales, introducción. Bueno, por acá habíamos leído algo importante. Por aquí yo lo vi, ¿dónde estaba? Dice, solamente pueden enviar observaciones a un correo específico, que es este, y solamente, por ejemplo, en esta, deben enviar la propuesta a este mismo correo, que es el que está acá en la presentación de la propuesta. Entonces, acá dice, los correos no pueden superar más de 25 megas, entonces tienen que estar atentos, que no les vaya a rebotar, etc. Entonces, bueno, empiezan las condiciones y empiezan a mirar, bueno, reglamentación, capítulo 1, objeto, alcance del contrato. Entonces estamos hablando, yo les mencioné que era algo eléctrico y efectivamente, miren, componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación. Y acá me empieza a mostrar cuáles son los alcances y los objetos, cuál es el precio estimado de este contrato. Y acá dice que si se llega a pasar del costo que ellos ya tienen establecido, pues la propuesta va a ser rechazada. O sea, digamos que mi propuesta económica no puede ser superior, puede ser inferior, pero no puede ser superior a ese valor. ¿Listo? Entonces, seguimos mirando qué encontramos por acá. Acuerdos comerciales, digamos que es teoría, el cronograma que yo les mostraba que tendría que estar dentro del pliego de condiciones. Entonces, miremos. La publicación efectivamente se hizo el 22, la observación, que digamos que fue el borrador,
la presentación del borrador, que fue del 25 al 29. Miren las respuestas a las observaciones que realizaron del 25 al 29, las publicaron el 3. El 3 de noviembre también hicieron ya la apertura, o sea, ya después de que hacen un pliego definitivo, ya hacen la apertura. Y acá dicen que, miren, fecha máxima para expedir adendas. Y miren que si se fijan, la última que expidieron, que en este caso fue la única, fue el 10 de noviembre y tenían máximo hasta el 11, o sea que están acordes. El cierre, acá lo tienen programado, la presentación de ofertas, 18 de noviembre, o sea que cerró este viernes a las 11 de la mañana, y dice que las ofertas únicamente se van a recibir a este correo electrónico. O sea, no es físico, es digital, absolutamente todo a ese correo electrónico. Aquí entonces ya empiezan a mostrar cuáles son las fechas. Hasta el 24 de noviembre hacen las evaluaciones, el 24 publican cuáles son los resultados de esas evaluaciones, si hay cumplimiento o no. Por acá, miren el término para subsanar. Del 25 de noviembre al 29 de noviembre, que era lo que les mencionaba. Qué pena, chicos, me está escribiendo Luis Eduardo y me dice que no lo deja entrar. Permítanme, le respondo por el grupo. Casi normal. Pues yo, la verdad, no he recibido más solicitudes de él y no sé, pues yo sí tengo acceso a todos ustedes y está sin inconveniente. Me está diciendo que no lo está dejando ingresar. Bueno, chicos, entonces voy por acá. Entonces, miren que el 24 ellos publican los resultados de esas evaluaciones, que era lo que yo les comentaba, y ya tienen un tiempo del 25 al 29, tienen 4 días para poder dar respuesta a esas observaciones y hacer el proceso de subsanación. Cuando ya hacen ese proceso, ellos nuevamente, la entidad cuenta con unos días para poder revisar qué fue lo que subsanaron y ya publican una evaluación definitiva. Esta definitiva ya es... ya no hay lugar a que escriban o observen o hagan más modificaciones. Como su nombre lo dice, ya es la final. Y sería el 2 de diciembre del 2021. Aquí dice que publicación del acto administrativo de adjudicación, o sea, ya una vez salga el informe, ya van a hacer una audiencia en caso de que lleguen. Miren que por acá menciona los criterios de desempate. Aplicación de los factores de desempate se aplica. ¿Cuándo aplican factores de desempate? Cuando quedó más de un proponente. Si yo tengo 2, 3, 4, pues tengo que mirar cuáles son los que me cumplen con factores de desempate, porque precisamente yo no le puedo adjudicar a 2, 3, 4 personas. Solo tengo un contrato, solamente puedo adjudicarle a una persona o empresa. Entonces, aquí ya están diciendo que la publicación del acta administrativo, o sea, la adjudicación del contrato va a ser el 6 de diciembre del 2021, y la suscripción del contrato se debe hacer dentro de los 3 días siguientes, o sea que máximo el 9 de diciembre debe estar perfeccionado el contrato, que estamos hablando ya de la etapa contractual, y al día siguiente deben allegar las pólizas, que era lo que les mencionaba de las pólizas cuando ya uno se gana el contrato. Ya con el contrato en mano, entonces se va a la aseguradora y ya se hace la renovación correspondiente y el pago correspondiente. Bueno, chicos, cronograma, cada plazo de selección, proceso contractual, bueno, todo esto es información general. Quiero que miremos, digamos que información más de fondo. Documentos, entonces acá, chicos, acá empiezan a pedir una serie de formatos. Por ejemplo, carta de presentación de la propuesta, formato número 1. Hay unos formatos que están al final de los pliegos y hay otros formatos que están acá de manera independiente. Por ejemplo, anexo 3, ofrecimiento económico. Eso se refiere a la propuesta económica y lo voy a descargar para que lo visualicemos. Por ejemplo, matriz de riesgos, anexo 2. Indicadores financieros. Acá también quiero que lo descarguemos para que lo visualicen de qué se trata, que ahorita les estaba diciendo cuando había índice de liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad del patrimonio. Entonces, aquí ellos mismos me entregan el formato para que sobre este yo ya ingrese mi información. Entonces, ellos ya me entregan las fórmulas, pues igual son fórmulas generales, pues entonces ellos ya tienen su formato y yo lo que hago es ingresar la información. Activo corriente sobre pasivo corriente, ¿cuánto es? Y acá ya me va a generar, o pues yo lo formulo para que ya me genere el resultado y me saque los porcentajes, en donde yo ya voy a establecer pues cuál es mi índice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo, y estas son las fórmulas, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, este formato me lo entregan y recuerden que todos los formatos deben ser firmados por contador o revisor fiscal según aplique. Entonces, ahí está la mano y por acá está el otro archivo que íbamos a mirar, que es la oferta económica. Miren que como son profesionales, solamente me están pidiendo 3 tipos de profesionales y en cantidad serían 4 personas. Acá me están dando el plazo en meses, es decir, que este contrato se va a ejecutar por 9 meses. Yo voy a necesitar también una dedicación dependiendo de los profesionales. Necesito un gerente de proyecto 100%, tengo un precio estimado de pagarle de 9.500.000, un ingeniero de interventoría, no, 2 ingenieros de interventoría, que van a tener un salario estimado de 6.143.000 porque van a estar tiempo completo, y un profesional de interventoría, solamente uno, que va a estar solamente la mitad del tiempo. Por lo tanto, este salario sería de 1.883.000 pesos. Hay todo esto, obviamente, por 9 meses. Entonces, acá lo que hacen es, por ejemplo, justificar valor mes. Entonces, ¿cuánto me vale el mes? En este caso, como solo es uno, sería este por este por este. En este caso, permítanme, lo pongo en numeritos así, que me gusta más. Aquí ya diría, este obviamente queda al doble porque estoy necesitando 2 profesionales y este queda a la mitad porque la dedicación es del 50%. Entonces hay que tener en cuenta dedicación, precio estimado y cantidad de personas. Y aquí en el valor total ya lo que van a totalizar es la cantidad de meses. Entonces mire que acá, digamos que los formatos son muy, pues muy fáciles de manejar. Acá les están diciendo. Entonces acá en la celda voy a decir que esta es igual a por B por C. En este caso es igual porque es un solo profesional. En este caso sí voy a ver la diferencia. Ay, no me está multiplicando. Esperen un segundito. Es este por este por este. Eso. Ahora sí. Aquí lo que me hace es totalizar este por este por este. Es totalizar la oferta a la cantidad total del tiempo que voy a tener al personal. Entonces, ya aquí estoy hablando de un valor por mes y aquí estoy hablando del valor por los 9 meses. Aquí, chicos, hay otros costos. Dentro de un contrato, pues yo tengo que tener unos costos asociados, no solamente es el personal. Obviamente, en este valor del personal, pues van a contemplar prestaciones sociales, seguridad social, pero también hay otros costos administrativos. Yo puedo tener una oficina, entonces voy a tener un alquiler, voy a tener que alquilar unos vehículos, por ejemplo, para hacer recorridos a las diferentes obras, a las diferentes estaciones, voy a tener unos servicios públicos, entonces voy a tener que también presentar unos informes, entonces voy a tener unos costos de papelería, entonces todo eso está considerado acá, en costos administrativos, operativos y otros. Entonces vamos a decir que este es un costo único, obviamente no tiene una participación porque es un costo fijo, y aquí nuevamente estaríamos hablando de que se hace una... bueno, aquí lo sacamos por mes. Por mes es básico porque ya me lo están dando el valor total. Acá yo lo que hago es multiplicarlo por los 9 meses. Entonces dice que va a tener 54 millones. Y acá ya me da un total de la propuesta que voy a presentar. Le sumo el IVA y ya tendría, digamos, que una propuesta económica armada. Digamos que está sencilla, está cortica. Hay unos que son, por ejemplo... Creo que es Juan David, el que creo que tiene obra, que ha visto muchos actas. Entonces hay muchas actas cuando son construcción que tienen materiales, mano de obra. Entonces las actas no son pequeñas, sino que son muy grandes, hacen pactaciones de precio, pero digamos que el ejercicio es tratar de mostrarles a qué se refiere o qué muestran con una propuesta económica. Entonces lo que hacen es estipular un personal a cargo, unos costos operativos u otro tipo de costos, y el tiempo que tienen de dedicación y el tiempo que tienen de cumplimiento del contrato, ya sea meses o días. Bueno, normalmente son meses, pues no hay contratos así de licitaciones o de interventoría de días, normalmente son meses. Bueno, chicos, ¿ven? Luis Eduardo veo que ya lo dejó conectarse. Entonces, por aquí estábamos nuevamente mirando el pliego de condiciones, se me perdió. Miren, por ejemplo, los documentos que yo les menciono, obviamente documentos de existencia y representación legal, el RUP, certificado de proponentes, personas naturales, entonces también
renovación de registro mercantil, cuando son consorcios, entonces acá está la información cuando son consorcios, todos tienen que mandar la documentación por separado, pues en la propuesta, pero todos los que están conformando el consorcio deben mandar su RUP, su certificado de existencia, todos sus documentos legales. Bueno, seguimos mirando por acá que encontramos aquí a la mano. Capacidad financiera, que era lo que estábamos hablando ahora, donde empiezan a mirar los indicadores financieros, que fue el formato que les mostré. Entonces creo que aquí también desglosan cuáles son, acá están, miren los tipos de indicadores y cuáles son las fórmulas que son los mismos que tienen en el Excel. Entonces acá, por ejemplo, digamos que el primero que muestran, índice de liquidez, donde yo reviso cuál es el activo corriente, el pasivo corriente, y la división de eso pues me va a dar un porcentaje que será mi índice de liquidez. Acá especifica que en caso de consorcios pues yo voy a tener en cuenta, digamos que estos mismos datos, pero de cada uno de mis socios. Entonces, si yo puedo tener la cantidad de socios que yo requiera, de 1 a infinito, pero pues tengo que tener toda la información de ellos. Entonces, digamos que son 3, como muestra aquí el ejemplo. Entonces, el activo corriente de mi socio 1, de mi socio 2 y de mi socio 3, sobre el pasivo corriente de mi socio 1, de mi socio 2 y de mi socio 3, será el índice de liquidez que tiene el consorcio. Digamos que ahí lo que tienen que hacer es asociar la información de todos los consorciados, ¿cierto? O de todas las personas participantes de la unión temporal. Nivel de endeudamiento, entonces nuevamente revisan pasivo total sobre activo total por 100, eso me da el nivel de endeudamiento, nuevamente aquí lo muestran, en caso de que sea consorcio, entonces por eso aparece 1, 2, 3, porque serían varias personas en la sociedad de hecho. Razón de cobertura, entonces la utilidad operacional sobre el gasto de interés. Bueno, ahí están todas las fórmulas y en el formato de Excel aparecen, digamos que también las fórmulas. Sigamos por aquí, ¿qué más encontramos? Siguen viendo fórmulas. Mire que todo eso está en el pliego de condiciones. Documentos habilitantes. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí participar en este proceso? ¿Qué me habilita para poder participar en este proceso? Entonces, acá dice, experiencia del proponente. Entonces, ¿qué necesita cumplir la empresa o la persona para poder participar en esta licitación? Entonces, acá empieza a mirar. Bueno, tengo que tener experiencia en esto, ¿cierto? Y acá empiezan a mirar. Tengo que tener dentro del RUP una experiencia específica con máximo 3 contratos ejecutados y obviamente que estén registrados en el RUP. Acá dice, la sumatoria de los contratos deben encontrarse registrados en por lo menos 2 de los códigos clasificadores de bienes. ¿Y cuáles son esos códigos? Estos que están acá. Estos que están acá, que es lo que yo les decía que si es en servicios de gestión y profesionales, que es en esta parte eléctrica, entonces tienen que estar ahí certificados. Eso es lo que me va a habilitar. Acá, por lo menos deberá acreditar una certificación en interventoría que contemple actividad técnica, administrativa, ambiental, financiera, legal y contable que sume el 50% del valor del presupuesto. Es decir, que yo ya haya ejecutado una obra que cueste por lo menos la mitad de lo que voy a ejecutar. Entonces, si no tengo eso, no puedo participar. Por aquí hay otra, que la sumatoria de los contratos deben ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Aquí me estaban diciendo que como mínimo una interventoría costará la mitad. En esta del presupuesto oficial, que son 300, no recuerdo el valor, más de 300 millones. Y esta dice que todos los contratos, o sea, ahí no me están pidiendo que sea uno específico en lo que voy a ejecutarlo, sino que todos los contratos que yo haya ejecutado, como mínimo, sumen más del 100% del valor del presupuesto expresado en salarios mínimos. Entonces yo cogería, digamos que son 380, no tengo el valor presente, 380 millones, lo divido en salarios mínimos, entonces eso me da, hagamos acá el cálculo, para saber sobre cuánto tendría yo que tener los contratos en salarios mínimos. Entonces digamos que son 380 millones dividido en salario mínimo, más de 418 salarios mínimos deben sumar mis contratos. Nuevamente hago esa misma conversión. Digamos que tengo contratos que tienen que sumar más de 380, tienen que sumar, no sé, 390, 400 para que cumplan con esta condición. Entonces, al mirar los requisitos habilitantes, ya sé si cumplo o no cumplo para poder participar en esta licitación. Listo, verifiqué si cumplo, continuemos. Entonces, ya voy a empezar a mirar qué le van a pedir a mi personal para poder estar en esa obra. Miremos por acá. Más adelante van a encontrar cuáles son los requisitos de la hoja de vida de los profesionales y por aquí están. Formación y experiencia del equipo mínimo requerido. Entonces, hablo de
Recuerden que la propuesta económica, que no sé si la cerré, acá está, gerente del proyecto, que es 100%. Entonces, aquí especifican. Esos son los documentos, digamos que requisitos mínimos que deben tener para poder presentarse. Entonces, la hoja de vida, la tarjeta profesional, todos los diplomas, certificados, a todos, a la empresa y a los empleados les piden todos los certificados de Contraloría, Procuraduría, Policía, Fiscalía, todas las entidades de control. Y miren que por acá está una carta de compromiso, que era la que yo les mencionaba. Todos los profesionales cuando se van a comprometer deben firmar esa carta de compromiso donde ellos dicen que en caso de que el proponente se gane la propuesta, ellos van a ejecutar esa propuesta con ellos. También puede pasar que se gane la propuesta y que el contratista, pues porque esos procesos no son rápidos, esos procesos pueden tardarse 2, 3 meses o menos, pero bueno, digamos que un proceso se demore un mes. Y sí, yo en este momento pues tenía disponibilidad y me comprometí, pero yo en un mes puede que ya no pueda. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa que se ganó el contrato es suplir esa hoja de vida con otro profesional que cumpla con las mismas condiciones. Es decir, yo no puedo poner a un profesional que no tenga el perfil que a mí ya me aprobaron dentro de la propuesta económica. Entonces, no puedo decir, gano la propuesta con una hoja de vida, pero presento otro profesional para cumplir el contrato. Entonces, primero, para esa es la carta de compromiso. Pero puede pasar, porque pues es una eventualidad de que yo ya me comprometa con otro trabajo porque todavía no había salido la respuesta de la adjudicación de este contrato. Entonces, yo tuve un trabajo primero y pues yo me fui a trabajar. ¿Qué debe hacer la empresa? Buscar un perfil que cumpla con esas mismas condiciones para poder ejecutar ese contrato. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí ya entro a mirar qué me están pidiendo. Entonces, veo que dentro de la experiencia general me están diciendo que yo debo tener 96 meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Miren que me están pidiendo que yo sea un profesional en ingeniería eléctrica o electricista y que tenga una especialización en gerencia de proyectos. Entonces, digamos que ahí, ¿qué pasa con los que tenemos, por ejemplo, tarjetas profesionales? No nos cuentan el tiempo desde que nos graduamos, sino que desde que tuvimos la expedición de la tarjeta profesional. Así pasa también con los contadores. Y muchas entidades ponen esto como requisito, no desde el que se graduó, sino desde que obtuvo la tarjeta profesional. Entonces, ahí empieza a correr su tiempo de experiencia. Entonces, acá le piden 96 meses y le piden, obviamente, los certificados. Aquí, miren que esta es la experiencia general y aquí ya me están pidiendo una experiencia específica. En la específica le están diciendo, dentro de la experiencia general, como mínimo debe certificar 36 meses a partir de la graduación, ahí sí le están pidiendo el diploma de la especialización, es decir, de la gerencia de proyectos que están pidiendo acá. Y dice que, como es una experiencia específica, entonces tiene que tener una experiencia en contratos que haya tenido relación con actividades de interventoría técnica en proyectos de carácter eléctrico. Entonces, como ven, una experiencia general y una experiencia específicas en lo que yo voy a ejecutar el contrato. Entonces, que sea similar a lo que yo voy a ejecutar. Y obviamente también con sus debidos certificados. Bueno, chicos, acá nuevamente están pidiendo ya para el otro profesional, que es el ingeniero de interventoría, es el ingeniero eléctrico. Ese ingeniero, pues van a pedirle menos requisitos porque digamos que tiene un rango menor, entonces no le van a pedir 96 meses, sino que le van a pedir 72 meses también desde la tarjeta profesional. Y miren que aquí ya no le piden especialización, le piden solamente el título como profesional. Y acá igualmente le piden 36 meses, pero a partir de, o sea, como profesional, no le están pidiendo especialización. Listo. Bueno, chicos, ¿qué más vemos por aquí en este pliego de condiciones interesante que les pueda compartir? La oferta económica, que es el anexo 3 que descargamos y que ya vimos. Aproximaciones, tiene que hacer aproximaciones al centavo inmediatamente anterior, si es menor a 40, o sea, las aproximaciones normales que se hacen, aquí aparece, de 1 a 49, entonces es anterior, de 50 a 99, pues es posterior, sería a un peso. Entonces, las aproximaciones, nuevamente confirman el correo, bueno, vamos a la página 49. Aquí, por ejemplo, están mostrando cuáles son los puntajes que dan de acuerdo a cada ítem. Entonces, hay un ítem por experiencia y títulos adicionales de un equipo mínimo. El equipo mínimo es los profesionales que acabamos de ver, una experiencia adicional, una procedencia de servicios, y acá hablan de una acreditación de vinculación de personas con discapacidad. No sé si de pronto les ha tocado en alguna empresa o han visto el proceso. Se refiere cuando hay personal con discapacidad, el Ministerio de Trabajo le entrega una certificación. Esta persona debe tener más de un 25%
de pérdida de capacidad laboral y el ministerio le entrega esa certificación a la empresa y debe llevar más de un año contratado. Y de acuerdo a la cantidad de empleados, eso le da un puntaje o no para la contratación. Entonces, miremos, por ejemplo, que creo que acá más abajo debe especificar. Por aquí dice, miremos. Bueno, no, digamos que este de pronto no lo tiene, o no sé si está más abajo, ahorita miramos. Pero lo que dice es si tiene o no o sea, porque por ejemplo yo no puedo tener una empresa de 500 personas y solo una persona con discapacidad, no. Por cada 30 empleados yo debo tener una persona con discapacidad, es proporcional para poder tener derecho a este certificado que les estoy mencionando. Bueno, entonces por aquí estamos hablando de, bueno, la experiencia adicional, o sea, ¿cuándo hay experiencia adicional? Cuando hay una mayor experiencia a la que los pliegos están solicitando. Entonces, si yo tengo una hoja de vida con mucha experiencia, pues eso me va a sumar puntos. Eso habla de la experiencia adicional. Causales de rechazo de propuestas, que yo les había mencionado, si hay incompatibilidades. Bueno. ¿Qué más les muestro por aquí? Ah, miren, eso era lo que les mencionaba de la vinculación de personas con discapacidad. Entre 1 y 30 debo tener uno, pues una persona. Entre 31 y 100 debo tener 2, ahí el rango, y con más de 200 debo tener como mínimo 5 empleados con esta certificación. Acá están las causales de rechazo, deben estar dentro del pliego, pues, le damos una, dice, la presentación para el presente proceso de más de una propuesta por parte de una misma persona, directamente o por interpuesta persona, como integrante de un consorcio o una unión temporal en el evento en el que el proceso se remita a la presentación de propuestas parciales. ¿A qué se refiere? Yo no me puedo presentar más de una vez. En el mismo presento como persona independiente o empresa independiente y como consorcio, quedo rechazado. Eso es una causal de rechazo. Yo solamente tengo una oportunidad de participar, yo miro cómo me quiero presentar. Si ocurre solo, pues yo ya miro por qué me quiero presentar como consorcio. Pueden haber razones técnicas, pueden haber razones económicas. Entonces puede decir que yo cumpla, pero yo realmente tengo mucho compromiso de trabajo, entonces, pero me voy a cumplo solo, pero voy a presentarme en consorcio porque quiero ayudar a otra empresa o porque es otra empresa y hicimos un negocio. Entonces ellos van a cumplir el servicio porque están en Bogotá, por ejemplo. Yo estoy en Pereira, digamos que soy consorciada, recibo utilidades, pero yo no voy a ejecutar ese contrato. Entonces, por eso puedo conformar un consorcio, no necesariamente porque no cumpla. Yo puedo cumplir solo, pero pueden haber razones comerciales que me hagan tomar la decisión de conformar un consorcio. Entonces, si yo voy a presentarme como consorcio, no me puedo presentar solo. Ahí está, digamos que la causal de rechazo. Cerremos esta propuesta económica y vamos a otra capítulo. Profe, Bueno, qué pena una consulta. dígame. Y si de pronto yo me presento y decido hacer un contrato de participación, o sea, no como consorcio ni constituir nada, sino con cuenta en participaciones con socio oculto. Pero eso ya es un trámite interno, porque no te va a afectar respecto a la propuesta que tú vas a presentar con la Exacto, con o sea, eso no afecta en nada. No, porque tú lo que estás haciendo es un negocio comercial, porque ¿a quién le van a adjudicar el contrato? A ti como empresa sola. No se la van, o sea, solamente están esas dos formas de presentación, o en sociedad de hecho, que la sociedad de hecho es el consorcio de la unión temporal, o tú como persona natural o jurídica, pues directo, ¿cierto? Ya si tú tienes tratos comerciales aparte, pues ya es un manejo interno de tu empresa, pero tú no vas a estar, como por ejemplo, si pagan un consorcio, el contrato está adjudicado a un consorcio, ¿no? El contrato va a estar a nombre tuyo y ya lo que tú realices, independiente después de que tengas adjudicado el contrato, es un tratamiento interno. No te está afectando ni para la presentación, ni para la adjudicación, porque el que se está ganando el contrato eres tú, como empresa o como consorcio. Ok. Se activó una alarma. Seguimos aquí mirando, menos mal ya se apagó. ¿Qué otras cosas encuentro así como interesantes? Y ya para que pasemos, bueno, miren que por ejemplo, que como les mencionaba, dentro de las condiciones de los pliegos, pues tienen que hablar de los criterios de desempate. Entonces, miren, por ejemplo acá, que es lo que ustedes me van a investigar,
hay diferentes criterios y esa ley pues, muchos digamos, cambios. Acá está toda esa información. Mire por aquí, acá me apareció. Mire, recuerda que lo hablábamos en la clase del Plan Nacional de Desarrollo, la comunidad RUM. Por aquí está, dentro, Sí, dentro de los criterios de desempate. Yo ya leí los ahí criterios, hay como mucha inclusión social ahí. Yo creo que por eso fue la modificación en la ley de emprendimiento, porque hay más inclusión. Sí, claro, lo que hicieron fue ampliar el espectro, porque pues digamos que eso primero incentiva a la contratación de estas poblaciones vulnerables y segundo, pues hace que sea un poco más reñida la contratación pública. ¿Por qué? Porque pues no todo el mundo cumple con eso, entonces para poder cumplir, pues tienen que contratar personal de estas condiciones, entonces Sí, por eso son criterios de desempate. Tiene que ser, porque es que esos criterios manejan un rango muy amplio. Entonces, de cuántas empresas pasarán ese criterio de desempate según las especificaciones que yo veo ahí, y cómo es, y cuántas se irán a sorteo de todos los contratos que salen. Listo, espérenme un segundo, chicos. Yo doy aquí una respuesta rápida. Bueno, básicamente entonces, espérenme, yo envío acá porque están buscándome. Bueno, les cuento. Básicamente lo que hace el pliego de condiciones es, como les mencionaba, mostrar todos esos factores, toda esta información para poder pues, saber si cumplo o si no cumplo para poder presentar una propuesta. Por aquí al final del pliego, como les contaba, bueno, aquí hay mucha más información. Ustedes, en caso de que ustedes, mira, el valor de contrato, forma de pago, si de anticipo. Recuerden que si ustedes en algún momento están interesados en licitar, primero les recomiendo, váyanse a la ley 80 del 93 para que conozcan lo básico, o sea, las bases para poder licitar. Y segundo, pues busquen los procesos, empiecen a mirar y pues obviamente tengan muy claro si cumplen, si no cumplen, las fechas, los requisitos. Obviamente el RUP es indispensable, el registro se hace, pues se renueva cada año, normalmente después del registro mercantil. Y por aquí al final de este pliego ustedes van a encontrar, como les mencionaba, todos los formatos. Estos formatos los entrega la entidad. Algunos los entregan, otros simplemente, digamos que, por favor, una certificación de pagos y seguridad social. Entonces, usted ya tiene un modelo que es el general, donde uno dice que pagó oportunamente y que debe ser firmado por representante legal y revisor fiscal. Pero hay otros modelos que la entidad sí dice que son los modelos que ellos deben tener, entonces ustedes deben hacerlo en esos modelos. Aquí al final, por ejemplo, sí los tiene. Entonces, carta de presentación de la propuesta, son estas. Formato de compromiso consorcial y unión temporal, en caso de que sea una unión temporal o un consorcio. Formato de compromiso, acá está unión temporal. Lo que les mencionaba, pago de parafiscales, entonces acá dice, o sea, digamos que está el formato específico para este contrato, ¿cierto? Entonces, acá dice que la empresa cumplió con los aportes correspondientes de acuerdo a las leyes tales, ¿cierto? Listo, chicos. Creo que por ahora hemos finalizado todo el tema de SECOP. Pues es una abrebocas, obviamente hay mucha más información. Yo les dejé unos links donde ustedes pueden ampliar información. Ahora pues no tuvimos break, digamos que dimos la clase de Derecho porque quiero que ustedes aprovechen y finalicen con los criterios de desempate. No es un trabajo que tengan que subir a FUNEC, pero sí vamos a empezar a socializar esos criterios de desempate la próxima clase, que va a ser dentro de 15 días, lo recuerdo, 4 de diciembre. Dentro de esa primera hora vamos a hablar acerca de los criterios de desempate, unas normas de control fiscal y finalizamos con el parcial. ¿Listo? Entonces, la primera hora vamos a finalizar este tema de criterios de desempate para dar por cerrado la contratación estatal y en la segunda hora vamos a hacer el parcial. ¿Dudas? No, profe, entendió todo. Bueno, chicos, espero pues haberles podido aportar y que haya sido pues lo más clara posible. Yo sé que es un tema demasiado amplio, entonces traté como de extractar y después de mostrarles la teoría, pues traté de mostrarles la plataforma. Como les dije, el SECOP 2 pues es con ingresos siempre y cuando uno tenga como proveedor el registro.
Y el SECOP 1, si es abierto al público, ahí está en Colombia Compra Eficiente y tiene pues, toda la información a la mano. Entonces, por favor, vamos a finalizar grabación y voy a quedar disponible por WhatsApp si tienen alguna consulta respecto a los criterios de desempate. Como les digo, no es un trabajo para hacer, pues yo voy a generar unas diapositivas para la próxima clase respecto a criterios de desempate, pero sí necesito participación y que lo socialicemos. Vamos a hablar de los criterios y vamos a hablar de control fiscal. Finalizamos ahí y posteriormente haríamos el parcial. ¿Listo, chicos? Listo, profe, Listo, vale. profe, muchas gracias. Entonces, Bueno, Profe, usted nos regala este dentro de material 15 de hoy, días. yo les regalo que, perdón. las diapositivas de hoy, si me hace el favor. Sí, claro, yo se las subo a FUNEC. Recuerden que la grabación, las diapositivas, todo queda en la plataforma. ¿Listo? Que pasen entonces muy Muchas buena tarde. gracias. Terminen ahorita Gracias, con las clases. profe. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Chao, chicos. Listo, profe, hasta luego, gracias. Chao, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe.